8:31 de la mañana. Qué gusto recibirle. Siéntese un ratico con nosotros para hablar de una situación que ocurre en muchísimas comunidades y barrios de nuestro país. Antes era el orgullo de la comunidad, del barrio. Ahora ese espacio de sano entretenimiento, de compartir en familia, se ha vuelto todo un riesgo. Los niños ya no juegan y los adultos tienen entre miedo y maleza, Fabi. Y de hecho un caso así vimos, Pau, hace algunos minutos en la denuncia que José nos presentó en un parque de Alajuelita. ¿Quién responde precisamente cuando uno de estos espacios se convierte en basurero y punto de droga? Hoy queremos abordar el tema que afecta a 8 de cada 10 barrios en compañía del abogado Boris Molina. Bienvenido, Boris. Hola, mucho gusto estar con ustedes, chicas, aquí. Hace rato no lo compartía. No, usted que se pierde. Ustedes que no me invitan. No, usted no necesita invitación, está a su casa. Muchas gracias, Paulita. Bueno, ahora viendo este tema de los parques, es cierto, una inversión que en muchas ocasiones a pellizcos y saltos, ¿verdad? Brincos y saltos las comunidades logran mantener, pero de pronto se descuida y se convierte en un nido de delincuencia, de drogas, de actos incluso que atentan contra la moral. ¿A quién le corresponde darle mantenimiento a estos espacios? Claro, qué duro, porque yo no sé de dónde salió la cifra esa que decía 8 de cada 10. 8 de cada 10, pero qué fuerte, ¿verdad? O sea, ya prácticamente no hay espacios, entonces. No, y también vimos temprano que el 60% de las personas nos gusta ir al parque por lo menos una vez al mes. Claro. Son espacios muy necesarios. Antes era posible eso, pero ya lamentablemente el tema de la inseguridad nos vino a nosotros a bloquear completamente esas posibilidades. ¿A quién le toca? Le toca primeramente a la municipalidad. Normalmente cuando se hace una urbanización, cuando se hace un espacio de estos para que la gente habite, el parque siempre va a ser la reserva, digamos, del espacio municipal para que justamente sea un área común para todas las personas. Entonces normalmente le tocaría a la municipalidad. En algunos barrios, en algunos sectores, que es un poquito algo más privado, por decirlo, o semi-privado, se ponen de acuerdo las asociaciones comunales para que ellas sean las que le den mantenimiento. Pero efectivamente ya el tema no es solo de mantenimiento, porque ahora cuando escuché ese dato, pensé en un parque que pasé ayer ahí por San Pedro, preciosísimo, ¿verdad? Y yo dije, eran las 3 de la tarde y estaba vacío. Nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Pero, perdón, cuando usted dice asociaciones comunales, igual, ¿de dónde sacan los fondos las asociaciones comunales? Muy importante. Hay una organización que se llama DINADECO, que es la Dirección Nacional de Servicios a las Comunidades, que es la que tiene el presupuesto para justamente dotar a las asociaciones de desarrollo comunal de ese presupuesto para que puedan brindar no solo el servicio de protección en algunos casos a los parques, sino también otro tipo de servicios, como decir, todos esos casos que vemos nosotros que dan zumba para la comunidad o que dan cuestiones artesanales, todo ese tipo de cosas lo hacen las asociaciones de desarrollo. Y DINADECO es una de las instituciones más sólidas del país en cuanto a presupuesto. Hablemos de derechos y deberes. Boris, ¿qué derechos tienen los vecinos, verdad, con estos espacios y también los deberes de las autoridades respectivas para que no se conviertan en focos de basura, verdad, de droga, delincuencia y demás? Bueno, vemos que hace poco hacían, digamos, eco de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo contra la Municipalidad de San José, justamente porque un niño estaba jugando en un parque de estos. La hamaca estaba en mal estado y el niño sufrió un accidente y tuvieron que pagarle, ¿verdad? Entonces, esos son los deberes, digamos, de las municipalidades, en este caso, que le tienen que dar buen mantenimiento. ¿Cuáles son los deberes de los padres, por ejemplo, de esos niños? No ponerlos en peligro, porque recuerde que el niño siempre va a estar sujeto a la autoridad parental, es decir, el papá es el que tiene que estar vigilando que no se comporte, digamos, de manera inadecuada para que no sufra un accidente o que le sea dando la protección necesaria. Entonces, el deber es mantener bien, digamos, esa estructura y la obligación de la municipalidad es que puedan velar porque esa protección y esa seguridad siempre se dé.
Ahora, hay un tema y es que me acuerdo de doña Marianela que en una ocasión una vecina que decía que ella tiene 2 nietitos y por lo general ella la que los cuida. Entonces ella decía, mis nietos me piden en la tarde que los lleve un ratito a dar una vuelta, pero resulta que últimamente les ha dado un grupo de chiquillos que salen del colegio y se van a fumar y tomar. Entonces, ¿a dónde debería acudir doña Nela para que lo saquen o a qué se exponen los papás de estos menores? Porque son menores de edad los que están incurriendo en este tipo de consumo ilícito, ¿verdad? ¿Qué debería hacer? Bueno, ahí ya podríamos involucrar a varias instituciones, en este caso la municipalidad, el PANI, porque estamos hablando de que hay menores de edad involucrados, el Ministerio de Seguridad, porque es el encargado de dar esa seguridad, la Policía Municipal, en el caso de las municipalidades que lo tienen. Nosotros cerca de nuestro barrio, Paula, tenemos un parque lindísimo al fondo, que resulta que ese parque tiene unos senderos lindísimos, tiene hasta un laberinto de piedra, Sí. sí, es algo espectacular. En Curridabat. Y resulta que fue invadido por indigentes, no sé, hace unos 4 o 5 meses, ¿verdad? Y la gente ya no puede ir. Ahí había un espacio lindísimo que era dejan como unas vitrinas donde la gente comparte libros. Entonces usted deja el libro, alguien llega, lo lee y después lo vuelve a dejar ahí. Ese espacio era preciosísimo. Pero entonces, ¿cómo hoy ya se perdió. 4 meses, algo muy reciente. Es muy reciente. Y cada día que avanza eso empeora, porque ¿dónde están las autoridades que no aprovechan para rescatar esos espacios? Justamente entonces ahí tendría que haber intervenido la Municipalidad de Curridabat, la policía. Ustedes como vecinos, si ustedes deberían encabezar esa denuncia, ¿verdad? ¿Se puede denunciar a la municipalidad? Claro que sí, pero también otras autoridades que pueden hacerlo más fácilmente y más rápidamente. Por ejemplo, recuerdo una señora que le encanta hacer ejercicios 4 o 5 de la mañana en ese parque, ¿verdad? Cuando yo me levantaba en algún momento a hacerlo, ¿verdad? Yo era admirable, una señora de 85 años, una cuestión así. Un día yo le pregunté si seguía yendo y me dice, no, ya no puedo, dice, porque a esa hora precisamente se vienen levantando los indigentes y todo y ya me da miedo, ¿verdad? Bueno, un espacio lindísimo donde se puede hacer ejercicios y todo. Entonces, Policía Municipal, la Municipalidad, el Ministerio de Seguridad, el PANI, dependiendo de qué tipo de situación, ¿sí? Por ejemplo, en ese tipo que estamos hablando hasta de indigencia, pueden ser fundaciones o las organizaciones sociales que tienen que ver con este tipo de ayuda también, ¿verdad? Para intervenir, pero como usted bien lo dice, los vecinos tenemos que actuar. Si los vecinos no actuamos, no presentamos las denuncias, un amparo, ¿verdad? Que también el amparo viene a ser como la solución de muchas cosas y forma rápida. Muchas comunidades, a mí me encanta donde yo vivo, no hay un parque. Anhelamos tener esos espacios, ¿verdad? Tenemos que salir a caminar pues por la calle normal y ustedes que sí lo tienen, ¿verdad? Y lástima porque es una inversión que hace la municipalidad y otras instituciones para que después lo den por perdido, lo dejen ahí abandonado. Exactamente. Entonces es dinero perdido. Sí, sí, y lo tomaron prácticamente estas personas, ¿verdad? Que también tienen sus necesidades, entonces como comunidad deberíamos de estar preocupados y ocupados de que a esta gente también se le solucione la condición en la que están, ¿verdad? Como dice un personaje por ahí, licenciado, ya nos exhibiste, ya tenemos que hacer algo, de verdad. Bueno, pero lo estamos denunciando aquí públicamente, sí, Paulita. Pero hay que hacerlo por escrito, formalmente. Por escrito y ponerse en bombas, decía un jefe mío hace muchos años, pero es cierto, o sea, muchas veces dejamos que esos lugares se pierdan y uno dice, yo me acuerdo cuando se podía ir a caminar con el perrito ahí o cuando podía ir con mis hijas a hacer un picnic, por ejemplo. Bueno, el picnic, exactamente, son cosas que... Aprender a andar en bicicleta. Yo iba al Parque del Agricultor en Alajuela y aprendí también. Bueno, exactamente. Yo amaba ese lugar, ¿verdad? Sí. Trae muy buenos recuerdos. Sí, la verdad es que son lugares de... Bueno, pues yo creo, Fabi, que ese parque, por ejemplo, es de los poquitos que todavía se conserva, que yo veo que la gente, porque cuando uno pasa, va para el aeropuerto, para algún lado, ve siempre lleno. Y los domingos. Y hacen como ferias ahí siempre, ¿verdad? Exacto. Sí, gente con, ¿cómo se llama esto? Papalotes. Papalotes, exacto. Sí. Y veo que sigue siendo una práctica lindísima el ir a ver salir los aviones y todo. Sí. Entonces, sí, esa es una de las excepciones que yo creo
que debe estar en el 20% de los parques que todavía podemos disfrutar. Ahora, usted dice, bueno, ya que lo dijo y lo puso sobre la palestra, ¿qué debería hacer, por ejemplo, una hija de vecina como yo, Paula Brenes, ahí, para poner una denuncia y hacer algo? Bueno, yo creo que hay que atacar varios frentes. Entonces, el frente municipal, por decirlo de alguna forma, poner la denuncia directamente en la municipalidad, poner la denuncia, efectivamente, si le ha pasado algún daño a la persona específico, entonces se puede poner incluso hasta una demanda por daños y perjuicios, que sería en este caso en el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Puedo llevar videos, fotos, no sé? Todo. Usted siempre tiene que armarse de las pruebas que le puedan ser útiles para cualquier cosa, ¿verdad? En este caso va a ser muy importante los videos hoy en día, ¿verdad? Pero puede ser el testimonio, ¿verdad? Puede ser incluso, hay gente que va más allá y se lleva a un notario público a que levante un acta de la situación que está viendo, entonces ya tiene una prueba fehaciente de lo que sucedió. Un recurso de amparo, la Sala Constitucional siempre va a tener injerencia en todo lo que tenga que ver violación con los derechos fundamentales. Ahí podríamos estar con el derecho a la salud, a la integridad, a la dignidad, ese tipo de cosas que nos afectan siempre, e incluso el derecho a la vida, porque imagínate que si estamos en una situación grave de inseguridad, entonces la vida corre peligro, como el caso de esta señora que ya no puede ir a hacer ejercicios. Bueno, la su vecina también. Exacto, nuestra vecina. Nuestra vecina. Olita. Sí, así es. Hay que llevar a Fabia a pasear al parque ese cuando lo tengamos. Tiene hasta tubitos para llenar las botellitas o las cositas de los perros y que tomen agüita ahí. Es un parque muy lindo. Tiene una cosa de abejas ahí lindísimo también. Es bastante grande, sí. Por lo menos mándenme fotos. Y el laberinto ese es un y a la par hay un kinder. Y a la par, sí. Y se puede hacer, por ejemplo, ustedes, recolección de firmas también, eso puede ayudarles. Sí, claro, para que se vea que es una cuestión más grande. Sí, y, por ejemplo, también podrían demandar por afectación a la salud en caso de que haya maleza, esos charrales, que insisto, lo veíamos en la mañana en el que andaba José. Exacto. Unos charrales que da miedo entrar. Sí, no, y además que puede haber un incendio, un montón de cosas ahí, claro. Ahí es donde están los derechos fundamentales, recordemos, salud, integridad, dignidad, la vida, la forma de socializar también, salud. Salud, gracias. Gracias. Bueno, también ahora en el tema, por ejemplo, de los espacios públicos descuidados, ¿hay algún artículo específico en la ley que yo creo que todos deberíamos conocer la ley para poder defendernos, que ampare a los ciudadanos que se ven afectados por este tema? Bueno, el artículo más importante de todos es el 50 de la Constitución Política, que dice que el Estado es el obligado a brindar el mayor bienestar a los ciudadanos o a los habitantes. Entonces, siempre, Paulita, que pensemos en un artículo, pensémoslo de arriba hacia abajo, es decir, de los derechos fundamentales hacia abajo, o los derechos humanos, que son los tratados internacionales de derechos humanos que están incluso sobre la misma Constitución. Entonces, pensemos siempre de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, porque a veces la gente quiere buscar en un reglamento, en una ley, no. Ya tenemos la Constitución y de ahí para abajo todo tiene que respetarse. Y no hay quite. Vean estos datos también. Estaba leyendo que el 65% de los vecinos evita llevar a sus hijos a parques así en descuido. De qué lamentable, sí. Sí, por falta de seguridad. ¿Podemos nosotros exigir que haya vigilancia? Por supuesto, vea que este artículo que acabo de nombrar, 50 de la Constitución, es el que le obliga al Estado. El Estado es el Estado central, el Ejecutivo, o puede ser el gobierno local, que es el municipal, ¿verdad? Entonces, a cualquiera de los dos que sea el encargado, tenemos o debemos exigirle que cumpla precisamente con ese mandato constitucional para poder no estar entonces en ese 65%, sino que disminuirlo y que la mayoría podamos ir. Nosotros crecimos, bueno, yo soy más viejo obviamente que ustedes. Jamás. Mucho más. Y entonces crecimos en un ambiente donde se podía ir a jugar no solo a los parques, sino jugábamos fútbol en la calle hasta las 10 de la noche. Yo también crecí. Ay, Fabi, la verdad es que sí, hasta 10, 11 ustedes son unas chiquillas, ustedes son unas chiquillas. O sea, un poquito, sí. Pero todavía agarramos la colita de eso. Agarramos la colita de eso cuando uno lo llamaban a cierta hora para ir a cenar y uno cenaba viendo el Chavo después de jugar toda la tarde y toda la noche. Es triste, mire, yo tengo un amigo colombiano que hace 20 años me decía, hace 20 años, qué triste, yo estoy viendo a Costa Rica yendo hacia la Colombia de nosotros en el sentido negativo, pero más rápido, más rápido.
Y entonces, desgraciadamente, cuando nosotros vemos la cantidad de sicariato que tenemos en el país, nos damos cuenta que vamos demasiado acelerados y hay que parar esto, ya. Ahora vayámonos al otro lado también. Ya tocamos y abordamos el tema de las consumo de sustancias ilícitas, incluso hace poquito en Telediario en directo de 1 a 3 de la tarde, nada más digo, ¿verdad? Qué bien, Paulita, sí. Está muy bien, ahí la veo haciendo unas entrevistas y todo. Bueno, muchas gracias. Pero en Telediario estábamos pasando una noticia de una pareja que utilizó el Play, o sea, el Play para ¿cómo se llama? Ya me desconcentraste la pregunta tan bonita que traía. ¿Cómo para se llama? Muestras de amor. Gracias, Fabi. Yo soy Fabiola. Convirtieron el Play en un motel. Ajá, Ay, exactamente. santo Dios, sí. Llega un vecino con el teléfono celular, que gracias a Dios ahora tenemos esa herramienta para evidenciar ese tipo de actos, y pues que van contra la moral, lo graban y era un play plástico, un play infantil. Este tipo de cosas también a uno lo preocupan muchísimo. Bueno, pero eso se da justamente, Paulita, porque ya perdimos el temor como ciudadanía, le perdimos el temor a la autoridad, no hay respeto a la policía, no hay respeto a nada. Entonces, se le hace a cualquiera muy fácil agarrar el parque como motel porque sabe que no le va a pasar nada. Entonces, no podemos seguir siendo indiferentes a la indiferencia. Es cierto, ¿verdad? es cierto. Muchas gracias, Boris Molina. Me encanta el color que anda hoy del traje. Es de tendencia. Muy bien, Estamos muy de acuerdo, bien. cualquiera diría. Sí. Igual que José Víquez. Están a la moda. José también, bueno, que dicha. Sí. Todos combino con turquesa y gris. Esos son los colores de tendencia. Sí. Bueno, y Chaifer, que están todas, ¿verdad? Porque sí. Chaifer, yo le pido a Chaifer que me patrocine a mí también. Solo a Fabi. Gracias. Gracias. Seguimos con más.